Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Porque Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez que nacemos de nuevo, nos dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Abran por favor la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esta comunicación venga a ser entendida y metabolizada, es necesario que nosotros funcionemos con los recursos divinos, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Así que asegurémonos que estamos sin pecado inconfeso. Gracias Dios Padre por el diario privilegio que nos das de exponernos el mensaje divino para continuar creciendo en orientación a ese plan comprado en la cruz. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Y hemos estado viendo en 1 de Juan 5, en lo que se refiere a la humanidad de Cristo y en lo que se refiere al pago de los pecados. Y en 1 de Juan 5, 7 dice, porque tres son los que dan testimonio. Ahora, esto es información divina para que entendamos. Nos da toda la información con una especificidad impresionante. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y recordemos que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo. Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios, como hemos estado viendo en Filipenses, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para tomar humanidad y que esa humanidad creciera espiritualmente para llegar a la cruz a pagar por los pecados. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo, el mismo poder del Espíritu Santo que le dio la fortaleza a Jesús para soportar la adversidad de pagar todos los pecados del género humano. Es la misma fortaleza que nosotros tenemos, por eso es tan importante el crecer. Pues por eso en Lucas nos habla de Jesús como niño, y el niño crecía y se fortalecía. ¿En qué? En sabiduría. Percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando. Y tres son los que dan testimonio de un plan para nuestras vidas. Y eso se dice fácil. Es un plan perfecto y preciso. No le falta absolutamente un solo detalle. Y por eso entramos a una categorización. Y estas categorizaciones son una riqueza llena del punto de vista divino, para que estando en la plenitud del Espíritu, nosotros vengamos a inhalar ese punto de vista divino para crecer y crecer y crecer. En la persona de Cristo encarnado hay dos naturalezas, divina y humana, inseparablemente unidas sin mezcla o pérdida de identidad separada
sin pérdida o transferencia de propiedades o atributos. La unión siendo personal y eterna, y la evidencia está en Filipenses 2, 6 y 7. La dispensación, la fase del programa divino que se inicia el día de Pentecostés y termina el día del arrebatamiento, que es cuando la humanidad de Cristo se ha sentado a la diestra de Dios Padre y ha venido a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no tiene familia. Y entonces se suspende la edad de Israel para que se inicie la edad de la realeza, de la familia real de Cristo. Por eso es que estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. La dispensación, la fase de la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera, empezó en el instante del nacimiento de Virgen, también llamado el primer adviento de Cristo. Desde el instante del nacimiento de Virgen y para siempre, nuestro Señor, su Majestad Jesucristo, ha sido y siempre será deidad indisminuida y continúa siendo humanidad verdadera en una persona para siempre. Y por eso es tan importante y he estado haciendo tanto énfasis en esta categorización de la unión hipostática. Dos naturalezas en una persona, para que nosotros tengamos la oportunidad de nacer de nuevo y de crecer y crecer. Nos dice como un mandato, crezcan en gracia, que es crezcan en apropiarse de todo lo que ha sido logrado. Y se dice fácil. Lo que ha sido logrado fue diseñado desde antes de la creación del universo. Para que naciera una humanidad de una virgen, porque tenía que ser una humanidad sin naturaleza de la caída. La doctrina de la unión hipostática fue confirmada por un concilio de Calcedonia. Ahora, todos estos puntos ya los hemos visto, pero como ya se dieron cuenta, no porque me falte el material, porque tengo material por los próximos 60 años, pero para que quede metabolizado. Documentación de la unión hipostática, ya la vimos, y entonces con eso nos vamos a nuestra página 67 nada más, en donde hemos estado viendo una serie de puntos muy importantes. Entonces, hay una serie de milagros que se han estado llevando a cabo y van a continuar llevándose a cabo. Milagros relacionados con la unión hipostática. Importante entenderlos para identificarlos y en esa forma venir a estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Hay dos categorías de milagros que se encuentran en la palabra de Dios. Hay milagros sobrenaturales, información. Estos son más allá de las leyes o fenómenos naturales y son realizados por Dios, ya sea directa o indirectamente, cuando Dios Espíritu Santo es el agente. Hay milagros extranaturales, algo más allá de lo ordinario, que es la función de los ángeles, especialmente
Los demonios que producen sanidad cuando dejan el cuerpo de una persona. Y nosotros estamos siendo observados por ángeles. Estamos en medio de un conflicto angélico para funcionar como testigos de la fiscalía, en donde Dios está demostrando que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y por eso hay 4 instituciones divinas: el libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación, para que haya estabilidad. La estabilidad es a través de las 4 instituciones divinas, cuando éstas están siendo respetadas, a consecuencia de que los individuos en una nación han nacido de nuevo y están exponiéndose a la palabra de Dios y aplicándola, va a haber la estabilidad para lo más importante de nuestra existencia. ¿Y cuál va a ser lo más importante? Que lleguen a su clase de Biblia. No dejen de congregarse. Los milagros son la decisión de la soberanía de Dios. Y todos los días hay milagros. Milagros que se observan, milagros que no se observan. Los milagros son la decisión de la soberanía de Dios. Cuando todos los hechos de la omnisciencia divina lo exigen. Entonces la omnipotencia de Dios entra en acción y se realiza un milagro. Y todo el propósito divino es para que aquellos que nacen físicamente tengan todas las oportunidades para exponerse, para responder a la iniciación divina, y nadie tiene excusa, porque Dios se revela a través de las cosas que se ven, y una vez que respondemos a la iniciación divina, aunque continuamos con nuestra naturaleza de la caída, que es un monstruo con una dinámica atómica, podemos tener esa naturaleza de la caída neutralizada a través de estar en la plenitud del Espíritu. Los milagros son la decisión de la soberanía de Dios, cuando todos los hechos de la omnisciencia divina lo exigen. Y entonces la omnipotencia de Dios entra en acción. Y vamos a identificar algunos milagros. Y realiza un milagro. Todos los milagros provienen de la soberanía y la sabiduría de Dios. Y tenemos que entender cuál es el propósito para el que estamos vivos. Porque lo más normal es que pensemos que estamos vivos para que nos vaya bien en este cosmos y para que tengamos un día bonito. No hay nada malo con tener un día bonito. Pero aquí no estamos para tener un día bonito desde el punto de vista del criterio humano. Estamos para tener un día de máximo esplendor, en medio de máxima adversidad y en medio de máxima prosperidad. Todos los milagros todos los milagros provienen de la soberanía y sabiduría de Dios. Ningún ser humano ha realizado jamás un milagro. Esto fue incluso cierto en el uso de milagros durante el periodo precanónico de la era de la Iglesia. La soberanía de Dios, más la sabiduría de Dios, más el poder de Dios, equivalen a un milagro. Y todos los días hay milagros y ni siquiera somos testigos. Son milagros para que existan las oportunidades para que miembros del género humano respondan a la iniciación divina y miembros de la familia real tengan la oportunidad de continuar creciendo y creciendo. Los milagros siempre son compatibles con la voluntad y el plan de Dios. Entonces aquí lo más importante es el plan de Dios y la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios es que todos vengan a conocer la verdad. Y nadie tiene excusa. Romanos 1, 19 y 20. La falsificación de milagros por parte de Satanás es el movimiento de un demonio que ha inducido alguna enfermedad para hacer parecer como si la persona hubiera sido sanada. Pura fantasía para que respondamos al demonismo. Todos los milagros de la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera, fueron realizados por la soberanía de Dios. Aparte de la vida espiritual prototipo. La vida espiritual prototipo fue la vida espiritual de Jesús. Y nosotros tenemos la vida espiritual operacional. El prototipo fue el modelo original. Y nosotros tenemos la misma vida espiritual que Jesús tenía a consecuencia de la victoria. Y todo este es el producto de ese tetelestai. Todo está consumado. Hay 3 categorías de milagros realizados por nuestro Señor durante la unión hipostática, 33 años de unión hipostática, deidad disminuida y humanidad verdadera. Milagros relacionados con la creación fueron realizados por la omnipotencia de la naturaleza divina de Cristo. Porque Jesús, en su deidad, es el creador de todas las cosas. Porque Él es el creador de todas las cosas. El mismo que fue escupido y abofeteado y golpeado y clavado en una cruz para que el evento de la liberación de la condenación se llevara a cabo durante esas 3 horas cuando estaba clavado en esa cruz. Milagros relacionados con la creación no estaban sujetos a la doctrina de kenosis, de las 2 naturalezas, o la función de la vida espiritual prototipo de Jesús. La vida espiritual prototipo es la vida espiritual de la humanidad de Cristo, obviamente. Estos milagros se basan en el hecho de que Jesucristo creó el universo y durante la unión hipostática utilizó continuamente su poder divino para realizar ciertos milagros como el sostener el universo unido, el calmar una tormenta, el convertir el agua en vino y el hacer a Lázaro resucitado de entre los muertos. Estos milagros, eventos divinos realizados con el poder y la sabiduría de Dios para la comunicación, fueron autorizados y legítimos y no entraron en conflicto con el plan del Padre para la dispensación de la unión hipostática. Entonces, ¿cuáles son las dispensaciones? La dispensación de los gentiles, la dispensación de Israel, la dispensación de la unión hipostática, 33 años, la dispensación de la eclesía. Y viene el arrebatamiento, y viene el milenio, y entramos a la última fase, que vamos a ver también con detalle, para que cuando nos digan está a punto de morirse y hayamos estado creciendo espiritualmente, podamos decir, híjole, que a todo dar gracias, ya estoy listo para entrar a la continua fase de los milagros de Dios. Milagros relacionados con el Mesías fueron realizados por la deidad de nuestro Señor
para dar acreditación a su humanidad, a la humanidad de Jesucristo, como el hijo de Abraham, el hijo de David y el Mesías de Israel, porque viene de toda esa línea. Y entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más impresionante y más majestuoso viene a ser el plan de Dios. Que vamos a salir de comunión todos los días. Nos vamos a resbalar. El que diga que no se resbala es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Tenemos una naturaleza de la caída, pero debemos estar listos para citar nuestra independencia y regresar a comunión, porque en esa forma vamos a estar liberando el tiempo. Liberamos el tiempo de las consecuencias de estar fuera de comunión, en donde vamos a estar recogiendo basura. Jesucristo, en su naturaleza divina, es el Dios de Israel. En su humanidad, Él es el Rey de Israel. La acreditación es credibilidad autorizada que demanda fe o aceptación. Y esa acreditación es el producto de la fe y del exponerse a la palabra de Dios. Porque a través de estar en la plenitud del Espíritu vamos a tener el apetito para querer conocer más a Dios. Y entre más que conocemos a Dios a través de su comunicación, más vamos a entender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Una dinámica impresionante, que debemos de estar viviendo. Entonces, en lo que se refiere a los milagros, acreditación es credibilidad autorizada que demanda fe o aceptación. Y esa acreditación de Cristo es el producto de la fe. Y la fe es el producto de estar respondiendo al mensaje divino. Es credibilidad autorizada que demanda fe o aceptación. Milagros relacionados con el Mesías son directamente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque es deidad indisminuida y humanidad verdadera. Un ejemplo fue la expulsión de demonios, la curación de los ciegos, cojos, etc. Los milagros relacionados con el Mesías no estaban en oposición al concepto de kenosis, que era deidad indisminuida y humanidad verdadera, ni al plan del Padre para la dispensación de la unión hipostática. Todo esto va con 1 de Juan 5, 7, en donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participan en esta persona que es agua y sangre. Mateo 12, 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y por eso es que es posible. Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu. Y la fama acerca de él se divulgó por toda aquella región. ¿Ya oíste de ese Jesús? Y él enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Y todo esto parte del programa divino para nuestra liberación y para nuestra edificación, es que es registrado y comunicado. Jesús llegó entonces a Nazaret, donde había sido creado, y seguía su costumbre. Entró en la sinagoga
el día de reposo y se levantó a leer. Se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Y ese de los pobres tiene que ver con aquellos que no han nacido de nuevo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y los cautivos igualmente tienen que ver con aquellos que o estén en la pobreza económica o en la cautividad económica. Y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Y estos eran milagros para traer a la evidencia quién era. Milagros entonces relacionados con el agente fueron realizados por la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. La humanidad de Cristo no podía realizar milagros. Tuvieron que ser realizados por Dios Espíritu Santo. Ningún milagro está realizado o relacionado con la humanidad de Cristo en unión hipostática. Los milagros que provenían del Espíritu tampoco entraron en conflicto con el plan del Padre. Y todo esto era para comunicar, para que se orientaran y se registran, para que nosotros nos orientemos, porque tenemos un número de horas que nos quedan. Y por cierto, en 5 minutos podía suceder el arrebatamiento. O a lo mejor mañana checamos tarjeta. Aquí lo importante no es cuándo vamos a checar tarjeta, cuándo vamos a morir, o cuándo va a suceder el arrebatamiento. Lo importante es con cuánto crecimiento estamos avanzando cada 24 horas en medio del combate. Porque en ocasiones podemos estar 24 y 48 y 72 horas totalmente tirados bajo el control de la caída. Y cada uno tendrá que determinar cuánto tiempo está en la plenitud del Espíritu, porque ese es el tiempo donde vamos a tener el apetito para exponernos a la palabra de Dios. Porque no tenemos mérito alguno al exponernos a la palabra de Dios. No es cosa de que, ahora sí me lo propongo, es una cosa de proponérselo, es cosa de tener el apetito. Y el apetito es producido por la plenitud del Espíritu. Entonces, todas las diferentes categorías de milagros que Dios lleva a cabo eran legítimas en la unión hipostática, porque eran parte del plan de Dios para la dispensación de la unión hipostática. Y la dispensación de la unión hipostática es clave. Esa es la dispensación de los 33 años, donde el niño crecía y se fortalecía en sabiduría, en el entendimiento de quién era y en su propio crecimiento espiritual, para finalmente llegar a los sufrimientos más horribles que nunca podríamos entender, para ser castigado por todos los pecados del género humano, donde nos dice que gritaba Eloi, Eloi, lama sabachthani, y lo gritaba eso para que se registrara. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Y no lo está gritando porque ignora por qué se ha separado, sino para que se explique que se ha separado de Él porque está siendo hecho pecado por nosotros. Ningún milagro, ninguna obra divina
está relacionada con la humanidad de Cristo en unión hipostática. Los milagros que provenían del Espíritu tampoco entraron en conflicto con el plan del Padre. El plan es perfecto para la liberación de la condenación de todos los miembros del género humano, sin importar su condición económica o social, su color o cualquier cosa que le demos importancia en nuestra incoherencia. Los milagros que provenían del Espíritu tampoco entraron en conflicto con el plan del Padre y tienen que ver una serie de eventos que suceden por la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios. Estos milagros fueron diseñados para dar credibilidad a los mensajes de nuestro Señor. Todas las diferentes categorías de expresiones por parte de Jesús eran legítimas en la unión hipostática, porque eran parte del plan de Dios para esa dispensación única de todos los tiempos, en donde los pecados del género humano iban a ser pagados. Y todas las tres categorías de milagros eran la función legítima de la persona de Jesucristo en unión hipostática, pero forman una tricotomía. Y forman, entonces, una evidencia. Forman una dicotomía. Ya me sonaba raro. Una dicotomía. Ya que los milagros no son parte de la vida espiritual y la vida espiritual no es parte de los milagros. Satanás nunca lleva a cabo ese tipo de milagros. Satanás ataca esta dicotomía de Jesús en el punto de los milagros. Las dos primeras tentaciones de Satanás fueron diseñadas para formar un milagro comprometido o espurio, o sea, no compatible con la voluntad o el plan de Dios. ¿Qué es lo espurio? Lo espurio es lo no compatible con la voluntad de Dios. Los milagros formaban parte del plan divino para la dispensación de la unión hipostática, o sea, eventos que Dios produjo en su sabiduría y en su soberanía. Y formaban parte del plan divino para la dispensación de la unión hipostática. Sucedieron una serie de eventos que no conocemos exactamente cómo fueron que sucedieron, que todo se llevó a cabo para que Jesús llegara a la cruz a pagar por todos los pecados del género humano. Y estos formaban parte del plan divino para la dispensación de la unión hipostática. Y en la vida nuestra hay una serie de milagros que nosotros ni siquiera observamos. Nada sucede sin autorización divina. Para que el propósito de nuestras vidas se lleve a cabo. Una vez que nacemos de nuevo, el propósito es crezcan. No dice que les vaya bien. Crezcan en gracia, o sea, apropiándose de todo lo que está disponible y en el conocimiento de Jesucristo. Y el conocimiento de Jesucristo tiene que ver con que Él es deidad indisminuida y humanidad verdadera. Entre otras cosas que hemos visto, que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para alcanzar ese punto de ser nuestro Salvador. Los milagros formaban parte del plan divino
para la dispensación de la unión hipostática, para que todo se llevara a cabo, llegara el Salvador y continuara funcionando. Y ninguno de estos contradecía el principio de kenosis, que tiene que ver con esa condición de deidad indisminuida y humanidad verdadera, porque no funcionaban independientemente de la humanidad de nuestro Señor. La unión hipostática tiene que ver entonces con deidad indisminuida y humanidad verdadera. Los milagros nunca han sido parte de la vida espiritual en ninguna dispensación. Nosotros no estamos aquí para estar presenciando milagros, para crecer espiritualmente. Esos no son parte de la vida espiritual. En ninguna dispensación son. Los milagros son una distracción para la vida espiritual si pensamos en que Dios lleve a cabo ciertos eventos para que crezcamos espiritualmente. El crecimiento espiritual es el producto de nuestro libre albedrío, citando nuestro pecado, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Ahí está el crecimiento espiritual. Crezcan en gracia. A nosotros se nos ha dado la plenitud del Espíritu. La misma plenitud del Espíritu que Jesús tenía en su humanidad, la tenemos nosotros. El mismo poder que fortaleció a Jesús en el pago de todos los pecados es el mismo poder que nosotros tenemos. Pero obviamente el crecimiento espiritual va a determinar cuánto de ese poder va a venir a ser parte de nuestras vidas. Es un poder equivalente a los milagros. Sin embargo, no es un milagro. Es el producto de nuestro libre albedrío en lo que se refiere a el evento de la liberación de la condenación. Ahora, para que ese evento se llevara a cabo, lo que estamos viendo es que una serie de milagros se llevaron a cabo. No estamos acostumbrados a que los milagros son el curar a un ciego o el levantar un muerto. Los milagros es una serie de eventos que Dios lleva a cabo en su soberanía y en su sabiduría para las oportunidades del género humano para que continúen creciendo y creciendo y creciendo. La humanidad de nuestro Señor estaba siendo tentada por Satanás para realizar un milagro, ¿ok? En una forma ilegal. ¿Qué estaba mal entonces con la sugerencia de Satanás de realizar un milagro para convertir piedras en pan? La fuente, para empezar, era Satanás. Los objetivos de Satanás eran de manera triple. A, buscó destruir la doctrina de kenosis, en donde Jesús iba a utilizar su deidad para realizar un milagro para su propio beneficio. Es deidad indisminuida y humanidad verdadera. Restringió el uso independiente de sus atributos divinos para que su humanidad funcionara. No importaba la adversidad. Los objetivos de Satanás eran de manera triple cuando lo tentó, cuando lo llevó al monte, cuando lo puso en una condición de hambre. Buscó destruir la doctrina de kenosis. Buscó
aniquilar la vida espiritual prototipo. La vida espiritual prototipo de Jesús. Cuando iba a utilizar su deidad para solucionar un problema humano de él mismo. Buscó cumplir su pecado original para hacerse a sí mismo como el Altísimo, que es Jesucristo, como el Hijo eterno de Dios. Los objetivos de nuestro Señor eran de manera cuadrúpiles. Y todo esto programado por Satanás para tentarlo. Y Jesús en su crecimiento espiritual lo identificó y se mantuvo firme, habiéndose ceñido con el cinturón de la verdad. Porque el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. Los objetivos de nuestro Señor eran de manera cuádruple. Uno, presentarse a Israel como Mesías, el que había sido anunciado para el pago de los pecados. Ese Mesías de Abel, de Abraham, de Isaías, de Isaac, de David, de Moisés, que hemos visto en los héroes del Antiguo Testamento, por la fe, por la fe, por la fe. Y eso por la fe implica cero mérito, porque la fe es un sistema de percepción no meritorio, producto de estar en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y con eso aumenta la fe. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. La plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Y para tener la plenitud del Espíritu no se requiere ser bueno. Aquí no hay buenos. Aquí hay muertos y vivos. Los muertos son los que no han nacido de nuevo. Pero ya está todo preparado para que en el momento en que quieran conocer a Dios, Dios lo vio desde antes de la creación del universo y ya está todo preparado para que vean el letrero o para que oigan el Evangelio. Y los vivos son todos aquellos que ya nacieron de nuevo y tienen la oportunidad de cuando tienen miedo o cuando tienen culpa o cuando andan buscando la aprobación personal o de otros o todas las expresiones de la caída, en ese momento es un momento de emergencia en donde marcan 1:1:9. Primera de Juan 1:9. Si citamos nuestra independencia, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, nuestra independencia, y purificarnos de todo mal hacer. Y existe una serie de objetivos por parte de Dios para mantenernos vivos. Y los objetivos de nuestro Señor han sido y son y continúan siendo de manera cuádruple. Uno fue el presentarse a Israel como Mesías, el anunciado, el Salvador, el proveer la liberación eterna para toda la raza humana, cuando grita Tetelestai, en el tiempo perfecto gramatical, que significa todo está consumado, con el resultado de que permanece consumado para siempre. Todos los pecados han sido pagados. Y no hay lugar para la penitencia. Es una serie de expresiones de confusión. Y la confusión es el producto de estar buscando la relación con Dios a través de nuestras acciones, tratando de ganar la aprobación de Dios, como Caín lo hizo.
objetivos de nuestro Señor: el presentarse como Mesías, el proveer la liberación eterna para toda la raza humana, el poner a prueba y comprobar la vida espiritual prototipo. Porque Cristo pudo haber pecado, pero no pecó. Y tuvo todo tipo de tentaciones. Sobre todo, me imagino yo, cuando fue golpeado y abofeteado y escupido. Y sin embargo, se mantuvo concentrado. Y no utilizó su deidad. Y lo levantaron y lo clavaron en una cruz. Y estaba listo para Dios Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto de todos los miembros del género humano. Cuando veamos a cualquier miembro del género humano, no importa su calidad de vida, su estilo de vida, tenemos que orientarnos a que Dios no escatimó ni a su propio Hijo para esa persona, igual que para nosotros. Y continúan los objetivos. Entonces, la presentación a Israel como Mesías, el proveer la salvación eterna para toda la raza humana, el poner a prueba y comprobar la vida espiritual prototipo de Jesús, y el venir a ser el mayor testigo contra Satanás en su juicio de apelación. En su juicio de apelación. Por lo tanto, conclusión. En lo que se refiere a lo que estamos estudiando en 1 de Juan 5:7, en donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participaron. Jesucristo se negó a resolver un problema aparte de la vida espiritual. Jesucristo proveyó las únicas soluciones a nuestros problemas. Cuando nosotros andamos buscando soluciones externas para nuestra felicidad. Nuestra felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios. Y no estamos aquí para orar, porque el concepto de la oración está muy confundido. Se piensa que la oración es acudir al departamento de pedidos. La oración es vida social con Dios. Y todos tenemos la oportunidad durante el día de tener vida social con Dios. No importa nuestra condición geográfica o nuestra condición de nuestra salud, y podemos tener la máxima salud o la peor salud. No importa nuestro sexo o todas las cosas que le podríamos dar importancia. Aquí lo importante es que Dios tiene un plan. Y nosotros no estamos aquí para orar para un milagro. Cuando tenemos lo máximo que puede haber. Para lo cual una serie de milagros por parte de Dios fueron realizados. ¿Para qué orar por un milagro cuando tenemos una vida espiritual día a día que es mucho mayor y mucho más poderosa que en existencia, de momento a momento, que cualquier milagro? No podemos comparar un milagro con el tener esa relación experiencial con Dios. Y por eso, al entender el concepto de la conversación con Dios, de la vida social con Dios, es cuando estamos platicando con nuestro Padre. Y cuando sucede máxima prosperidad, ¡ay, hijo, gracias, Padre, que a todo dar! Y sucede máxima adversidad, hijo, gracias, Padre, que a todo dar.
porque puedo aplicar el hecho de que soy hijo o hija, heredero, heredera. No importa nuestro sexo, nuestra condición social, nuestra condición económica. Continuamente le vamos a estar dando importancia, lo cual es perfectamente normal por nuestra condición humana. Entonces, la vida social con Dios es mucho más grande que cualquier milagro que pudiéramos soñar. Los milagros no son solucionadores de problemas. Y por eso es que nos presenta en 1 de Juan 5:7 que el evento de nuestra vida espiritual tiene que ver con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada más. Los milagros no son solucionadores de problemas. Dios realiza una serie de milagros para crear una serie de eventos, para que nosotros tengamos la oportunidad de aplicar la palabra de Dios. Y el evento puede ser un incendio producido por Dios, para que nosotros tengamos la oportunidad de aplicar el punto de vista divino. O puede ser máxima prosperidad. Dios va a medir el tipo de evento que Él autoriza, permitiendo o produciendo. De otra forma, no vamos a poder entender este programa y vamos a correr a orar. Y claro que hay que correr a orar, hay que correr a conversar con nuestro Padre. Pero es una conversación en una relación íntima, saboreando quiénes somos para Dios, no dónde estamos o cuánto tenemos. Lo cual continuamente lo vamos a hacer porque pues, estamos viviendo en nuestra naturaleza de la caída, pero es por eso es tan importante los mandatos divinos, en donde nos dicen muy claramente, sean llenos del Espíritu. Es un mandato. Y si permanecen en mi palabra, inhalando y exhalando, ese es el permanecer, no el memorizarla. Serán verdaderamente mis macetés, mis estudiantes, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres de miedo y libres de culpa. Ahora va a haber momentos de miedo y de culpa y en ese momento corremos al tribunal, citamos nuestra independencia y regresamos. Gracias, Padre. De otra forma, no vamos a entender la vida espiritual. Y la vida espiritual es única. Dios no realiza milagros en respuesta a la oración. Nosotros tenemos solucionadores de problemas para la oración, para hacer peticiones. Sí existe un lugar para las peticiones. Y las peticiones deben de ser hechas dentro del programa divino, para el crecimiento espiritual, para la oportunidad de la otra persona, para que tenga la oportunidad de nacer de nuevo, aunque Dios es el primero que va a estar produciendo las oportunidades, pero nosotros podemos participar. Nosotros tenemos solucionadores de problemas. Y los milagros nunca son el producto de nuestras oraciones. Dios realiza milagros sin nuestras oraciones. Y los milagros son una serie de eventos que Dios produce o permite para que nosotros continuemos inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y los seres humanos no realizan milagros. Y los milagros son para el propósito divino de la liberación de la condenación de algunos, para que tengan ciertas oportunidades, y del crecimiento espiritual de aquellos que ya hayan nacido de nuevo.
De otra forma vamos a andar pensando que los milagros es pues para que vivan más. Y nadie se muere sin autorización divina. Y todo esto, entre más engreído lo tenemos, más vamos a estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Para el nacido de nuevo, no hay solución a los problemas de la vida, aparte de los 10 solucionadores. Cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, y en esa forma, al estar llenos del Espíritu, vamos a estar funcionando como lo que somos para Dios. Pablo oró por un milagro 3 veces para que le quitara el aguijón en la carne. Y la respuesta que fue, no. La respuesta fue no, porque Dios quería que continuara con ese aguijón. No hay nada que suceda sin autorización divina. Para el nacido de nuevo no hay solución a los problemas de la vida a través de milagros. Los milagros son incluso realizados por Dios para disciplina divina. Y por eso cuando vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando vemos la Trinidad en 1 de Pedro 5, está hablando de un plan perfecto. Un plan perfecto diseñado por Dios para nuestro crecimiento espiritual, para que alcancemos la máxima felicidad. Y la máxima felicidad tiene que ver con llegar a ese punto de amar a Dios sobre todas las cosas. Y en la próxima sesión vamos a estar viendo a don Moisés. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar vivos otro rato para continuar creciendo en ese plan comprado en la cruz. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.